¿Me escuchan bien? Señal. Listo, perfecto. Bueno, vamos a hacer un rápido recuento de lo que hablábamos la semana pasada en esta introducción del tema de lo que es la educación financiera y el manejo de las finanzas personales. Entonces, con eso hacemos ese recorderis y tocamos los temas que vamos a mirar hoy. Veíamos que la educación financiera, la semana pasada, veíamos en qué consistía, en qué consistía, digamos, lo que era la educación financiera y la administración de las finanzas personales, la administración de nuestras finanzas. Entonces, entendimos y algunos participaron y definimos que la educación financiera y la administración de las finanzas personales era precisamente eso, administrar. ¿Administrar qué? Administrar mis ingresos y administrar mis gastos. Ese es el objetivo primordial de lo que es la finanza personal. Y también mirábamos la semana pasada que no necesitamos ser expertos financieros ni necesitamos unos conocimientos avanzados en temas financieros, sino que hay una premisa que es fundamental en el tema de las finanzas personales y es que debemos ser muy ordenados. ¿Ordenados para qué? Para poder saber cuáles son nuestros gastos, o sea, por dónde se va el ingreso que nosotros tenemos. Eso era el tema fundamental de lo que era el manejo de las finanzas personales. ¿Qué objetivo teníamos en estos talleres o que tenemos prácticamente en estos talleres? Y es, teniendo en cuenta que vamos a administrar nuestras finanzas, o sea, que vamos a saber cuáles son nuestros ingresos, que vamos a saber cuáles son nuestros gastos, vamos a poder planear nuestras finanzas. Planear nuestras finanzas es poder plasmar esa información, sea a mano o sea en un computador, de tal manera que yo pueda, a partir de ahí, saber qué es lo que tengo y cómo puedo controlar mejor ese flujo de dinero que yo poseo con una frecuencia sea semanal, quincenal, mensual, la que se tenga y la que sea por mi salario o la que sea por mi negocio. Cuando yo planeo, entonces en las finanzas, ¿qué estoy buscando? Lo que estoy buscando es, de alguna manera, que lo mirábamos también la semana pasada, es controlar, evaluar, hacerle seguimiento a los gastos que yo tengo y de esa manera poder tomar las mejores decisiones de mi ingreso. Acuérdese que nosotros podemos tener, y hablábamos la semana pasada, que podemos tener una fuente de ingresos o dos fuentes de ingresos o tres fuentes de ingresos, no sé, pero que generalmente en cantidad numérica los gastos siempre son más. Entonces siempre tenemos gastos por todo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar realmente con una planeación? Poder tomar las mejores decisiones en cuanto a esos gastos. Porque puede haber gastos que nos estén generando una salida de dinero que nos perjudica en ese día a día que nosotros tenemos dentro de nuestras finanzas personales. Por esa razón, volvemos al principio y es que necesitamos ser suficientemente ordenados en nuestro manejo de lo que es la finanza personal. Ahora, una vez yo hago mi planeación, ¿cierto? De mis gastos, ¿qué es lo que, o cómo es que yo la puedo hacer? O sea, que veíamos una pequeña introducción en el tema y es, bueno, yo voy a planear, pero ¿cómo hago yo eso? ¿Cierto? Entonces, para eso, yo tengo que plasmar toda esa información personal en un presupuesto. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Hoy al final de la charla de hoy vamos a meternos un poquito en el tema del presupuesto y seguramente vamos a dejar una actividad que en la próxima nos pueda ayudar mucho en esa construcción de lo que va a ser mi presupuesto. El presupuesto sea personal o el presupuesto de la familia. ¿En búsqueda de qué? En búsqueda de que si yo controlo mis gastos y tomo mejores decisiones sobre esos gastos, seguramente los excedentes que yo pueda tener de mi ingreso los voy a poder ahorrar o los voy a invertir de una mejor manera. Acordémonos también que las inversiones para nuestras finanzas siempre serán las inversiones que yo haga en los bienes que ya tengo. Digamos, hablábamos, por ejemplo, de una remodelación de la casa o la ampliación de la casa por una habitación o la mejora de la cocina, de la sala, etcétera. Comprar una casa, comprar un carro, comprar una moto, etcétera. Digamos, esas son inversiones. Y hay una inversión también
que no es de bienes tangibles, o sea, que no son ese tipo de bienes, pero que sí es la inversión en la educación. Entonces es cuando nosotros podemos decir, este ahorro que yo estoy haciendo es para la inversión de la universidad de mi hijo o de la preparación de mi hijo en tema de fútbol o para que él pueda hacer una gira o pueda participar en un evento X. Esas son las inversiones que yo pretendo a través de una planeación financiera y de un análisis de mi presupuesto periódicamente poder empezar a hacer. Eso finalmente es lo que veíamos la semana pasada y lo que seguiremos desarrollando, digamos, en estos talleres. Hasta ahí, si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. También por el chat, el profe me decía que si pueden o si prefieren hacer una pregunta, redactarla en el chat, ahí el profe me puede colaborar y me la puede transmitir en el momento que haga. Pero no duden en hacerlas, que las preguntas que consideren, porque la idea es que entendamos cuál es la dinámica de esto que estamos conversando, que es algo muy del día común, de la actividad que todos los días hacemos nosotros, por la que pasamos todos, porque todos administramos nuestros ingresos y todos administramos nuestros gastos, pero que seguramente en la medida que yo pueda organizarme mejor, ser un poquito más ordenado y controlar mejor toda esa salida de dinero que representan mis gastos periódicamente, seguramente voy a poder tomar mejores decisiones y voy a poder empezar a hacer procesos de ahorro. O si ya hoy día los tengo, pues aún mejor, porque entonces de pronto me va a dar unas luces para hacer en en una mejor proporción ese tipo de ahorros. También vimos la semana anterior y quedó como una pequeña actividad que cada uno iba a empezar a hacer, y era el tema de algunas definiciones que generalmente vemos cuando nos acercamos a entidades financieras o cuando de pronto alguien nos habla acerca del tema de las finanzas, y eran los famosos, qué eran los activos, qué eran los pasivos y finalmente qué era el patrimonio. Y de eso veíamos pues que finalmente los activos eran todos esos bienes que nosotros teníamos, que de alguna manera podíamos cuantificar, ¿cierto? Pero y también veíamos que el pasivo eran todas esas deudas que yo tenía, fuera con entidades financieras o fuera con familiares o prestamistas, terceros. Finalmente lo que yo debo a cualquier tercero. Y que si yo cogía esos bienes y sumaba todo lo que yo tengo y después le restaba todo lo que era mi pasivo, o sea, todo lo que eran mis deudas, eso se conformaba, esa diferencia se conformaba en lo que muchas veces nosotros vemos cuando llegamos a esas entidades financieras o nos hablan acerca de ese término, que es el famoso patrimonio. Patrimonio es realmente, y desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las finanzas personales, es lo que me queda. Colocábamos también un ejemplo que seguramente nuestros papás o nuestros abuelos o nuestras familias a veces se utiliza, y era que el que paga lo que debe sabe lo que tiene. Entonces finalmente era traducirlo en algunos términos financieros exactamente en eso. O sea, si yo tengo unos bienes y sé cuánto debo, finalmente como que esa operación de resta me va a decir finalmente lo que yo tengo realmente. Si yo pagara todas mis deudas, pues me quedaría X cantidad de dinero. Eso es los términos que muchas veces nosotros escuchamos y vemos, lo que es activo, pasivo y finalmente que se traduce en patrimonio. Ahora, hasta aquí antes de entrar a los temas de hoy. No sé si pudieron, digamos, avanzar un poco, de pronto haciendo un ejercicio personal y diciendo, bueno, sí, yo he podido, digamos, como mirar qué activos tengo y cuántas deudas tengo. Porque el objetivo finalmente de eso no es que ustedes me digan a mí me da o no me da este valor, o etcétera, no, porque eso pues, finalmente no nos interesa, es un ejercicio de cada uno. Pero lo que sí de pronto empieza a ser importante en ese punto es saber que si yo tengo unas deudas considerablemente altas, de las cuales tengo que estar pagando periódicamente con mis ingresos, las cuotas respectivas, los intereses y demás, puedo empezar a trazarme yo también con mi presupuesto de finanzas personales la manera como pudiera yo ir saliendo de esas deudas, saliendo de las deudas en la medida que yo pueda decir, voy a liberarme un poco
o totalmente de ese costo tan alto que me puede representar en determinado momento el tener, tener una cantidad de deudas significativa. Entonces, para el presupuesto, digamos, de nuestras finanzas personales, el pago de los créditos es un valor muy importante. Y seguramente si yo hice un análisis de cuánto debo en este momento, pues seguramente también puedo empezar a trazarme como una meta de cómo voy a empezar a liberarme de esas deudas. También es importante recordar una cosa, y es que hablábamos la semana pasada que las deudas no son malas. O sea, muchas veces escuchamos, no, eso no se endeuda, eso es malo, eso no sé qué. Bueno, las deudas tienen dos cosas importantes que tenemos que tener siempre presentes. Las deudas, uno, se tienen que pagar. No hay manera de escaparse de las deudas hay que pagarlas. Y dos, las deudas son costosas porque pues nos cobran un interés por prestarnos un dinero, sea quien sea el que nos lo preste. ¿Qué es lo malo de la deuda? Lo malo de la deuda es cuando yo la adquiero sin razón de ser. O sea, cuando me endeudo porque es fácil que me presten la plata, o cuando me endeudo porque yo quiero hacer X proyecto y finalmente no lo desarrollo y termino gastándome la plata en algo. Porque como tenía ese dinero ahí, entonces en vez de pagar la deuda, entonces lo aproveché para gastos de otras cosas y para pagar estos servicios y para hacer otro tipo de cosas que era totalmente diferente al objetivo real de la deuda. Eso es lo malo de la deuda, porque en ese momento, y como hablábamos hace un instante en una de las dos características de lo que es la deuda, pues finalmente yo la tengo que pagar. Entonces, si la utilicé bien, pues seguramente estaba dentro de mi planeación de mis finanzas personales y la voy a poder cancelar. Pero si la utilicé mal, el problema no es de la deuda, el problema es mío porque no supe utilizar ese recurso, no le di el destino que debía dársele y razón por la cual pues finalmente me toca pagarla y lo que único que estoy haciendo es que me estoy quedando cada vez más sin el dinero que necesito para los demás gastos porque las deudas tengo que pagarlas. Quiero que me cuenten un poco, si alguien me quiere contar, digamos, si pudo, más o menos, digamos, con lo que acabo de recordar y con lo que fue lo que vimos de la semana anterior, si hizo, digamos, como un análisis un poco acerca de qué activos tiene, qué pasivos tiene y más o menos si fue fácil o si se le complicó, no, todavía no lo entendía, hoy le quedó claro. Eh, pero finalmente en la búsqueda de lo que digo, finalmente mirando si de pronto yo puedo hacer un análisis después acerca de esas deudas que tengo porque realmente me significan mucho frente a lo que yo tengo como activos, como mis bienes. Si alguien me quiere contar en este momento, o si alguien tiene alguna pregunta sobre este tema, o si alguien hizo, digamos, el ejercicio en ese sentido y nos quiere compartir, digamos, alguna situación específica o si tiene, digamos, alguna duda. Sí, bueno, si no hay dudas, digamos, en ese sentido, pues lo que se puede decir es que pues hasta el momento todo está entonces suficientemente claro. Si de alguna manera no se avanzó en poder hacer, digamos, ese pequeño ejercicio, porque es un ejercicio realmente muy pequeño, es hacer una cuenta, sí les recomiendo que lo hagamos. Que lo hagamos porque en la medida que avancemos en estos tallercitos y lleguemos a nuestro presupuesto y después a la manera como podemos ahorrar o a la manera como podemos empezar a salir de esas deudas, pues lo que sí necesitamos es nosotros ser suficientemente claros con nuestra propia información. Si yo soy suficientemente claro con mi propia información y sé que tengo este volumen de deudas y que estos son mis activos y que quisiera de alguna manera organizarme, pues hay que sentarse a empezar a hacer ese ejercicio. Por eso decimos que las finanzas personales no requieren una educación avanzada o significativamente importante académicamente hablando, pero lo que sí requiere, digamos, es una organización y un orden,
una disciplina dentro de lo que son mis ingresos y mis gastos. ¿Quiere alguien compartirme algo o pasamos de una vez a lo que son los temas de hoy? Teniendo en cuenta que nos queda, digamos, esa actividad pendiente, porque seguramente hoy nos va a quedar otra actividad y entonces nos empezamos como a llenar de actividades. Cuéntenme, porfa, si ven mi pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Listo, perfecto. Sí, señor. Bueno, con total tranquilidad, de verdad, si alguien o si tiene alguna duda sobre lo que acabo de decir o si, digamos, bueno, no hice el ejercicio, pero me queda claro, con total tranquilidad, o sea, no se trata de una clase ni de si me fue bien o me fue mal, sino de aprender algo que nos pueda servir para nuestro manejo de nuestras finanzas en el día a día, ¿correcto? Entonces, de verdad, si alguien lo considera, pues va participando sin ningún problema, interviene en el momento que lo considere y vamos avanzando de tal manera que de verdad sea provechoso para ustedes estos espaciecitos que están organizando y que esto es una tarea que nos sirve pues para nuestro proyecto de vida, como lo hablábamos la vez pasada. ¿Qué sigue dentro del esquema que estábamos viendo? Acuérdense que aquí terminamos la semana pasada, cuando veíamos esto que acabamos de repasar sobre lo que era la planeación financiera, que era, digamos, como ese seguimiento, control y mejor toma de decisiones que acabamos de revisar. Pero entonces pasamos a un tema que es muy importante. Siempre que hablamos y que siempre que mencionamos que tenemos una fuente de ingresos y que con esa fuente de ingresos, pues nosotros es que vivimos, porque de ahí pagamos absolutamente todo. Para eso trabajamos, para tener una fuente de ingreso y con esa fuente de ingreso poder continuar con nuestro día a día en nuestra vida. Eh, entonces hay un punto realmente importante, digamos, en esta planeación financiera, que es el consumo, que es el gasto, que es lo que veíamos la semana pasada como el egreso, los gastos, la salida de dinero, que es saber exactamente por dónde se nos está yendo ese ingreso que nosotros tenemos, por dónde se me va la quincena, por dónde es que se me van estos ingresos que yo tengo por estos otros ingresos o adicionales que pueda tener, que yo necesito saber por dónde es que se me va el dinero para poder tomar mejores decisiones. Entonces hay un punto que es bien importante aquí, que se llama consumo o que se llama gasto. Si ustedes ven consumo, se llama, si ven gastos, si ven egresos, si ven salidas de efectivo, si ven, todo hace referencia a lo mismo, que es en qué se me va la plata. Pero lo que yo sí puedo diferenciar es el tipo de gasto o el tipo de consumo que yo tengo. Entonces hay una clasificación que está dividida en estas 4 ventanitas que ustedes ven ahí. Porque yo necesito saber si ese gasto finalmente a qué obedece, por qué yo tengo ese gasto. Entonces hay un consumo o gasto que se llama consumo saludable. Es ese consumo, es ese dinero que yo tengo que, de mi ingreso, es ese dinero que yo tengo obligatoriamente que hacer en algo que es de salud. ¿Es qué? Es mi alimentación, es mi salud, porque tengo que ir al médico, o ahí, dentro de ese saludable, está el tema del ahorro, está el tema de la inversión. Por ejemplo, ahorrar para el estudio, ahorrar para mejorar la casa, etcétera. Llámenlo ustedes, pero que tienen un objetivo que está por encima de cualquier otro gasto que yo haga. Está por encima de cualquier otro gasto está mi educación, por encima de cualquier otro gasto está el mercado para mi familia, para mí. Por encima de cualquier otro gasto está la salud, porque sin salud pues no voy a poder tener trabajo y sin trabajo no voy a tener ingreso y sin ingreso no voy a poder ahorrar y sin ahorro no voy a poder hacer inversiones o no voy a poder hacer o desarrollar mis proyectos. Entonces hay un consumo que se llama o se denomina saludable por esas razones, porque son esenciales para mí como persona, como ser humano. Entonces eso tenemos que empezar nosotros a tenerlo en nuestra mente, porque general no es
no es el consumo, por ejemplo, de la salud, entonces, no, entonces yo no voy al médico porque es que eso es muy caro y ¿para qué voy al médico? No, ese es un gasto que yo debo contemplar en esos presupuestos míos como unas reservas, como un ahorro, para que el día que yo necesite ir al médico, yo disponga de ese dinero y no pase necesidades para poder asistir al médico o para poderme hacer unos exámenes, etcétera. Eso es lo que se denomina saludable. Hay otro gasto, hay otro consumo que nosotros tenemos. Y una cosa antes, fíjense que estas 4 ventanitas que ustedes ven ahí, siempre van a estar en nosotros. O sea, nosotros no vamos a decir, ah, no, 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 es que yo ese gasto, ese consumo, no, eso para mí no existe. No, no, esto existe para todos nosotros. O sea, no se escapa nadie de tener un gasto que no se clasifique dentro de estas ventanitas. Hay otro consumo, otro gasto que tenemos, que se llama, ya veíamos el saludable, ahora este se llama el consciente. Un consumo o gasto consciente, ¿cuál es ese? Es ese que yo, en el cual yo comparo poder adquisitivo versus necesidad. ¿Cómo se traduce esto a nuestro día a día? ¿Cómo se traduce esto a un español o a un lenguaje común y corriente nuestro? Es realmente lo que yo tengo, o sea, ¿lo necesito? ¿Lo puedo comprar y lo necesito o no? Eso es ser consciente de ese gasto. Porque yo puedo necesitarlo, ¿cierto? Pero no me alcanza. Entonces yo voy a tener que revisar cómo hago para poder comprar eso que yo necesito, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de poder adquisitivo es como decir, ¿puedo comprarlo? Sí, sí mi ingreso, todos mis ingresos y después de mis gastos, finalmente, ¿puedo acceder a él? ¿O tengo que hacer un plan para poder acceder a él? ¿Sí? Entonces eso es ser muy consciente de esa necesidad. ¿Por qué? Porque ahorita vamos, digamos, a una última ventana que se liga mucho con esta. El siguiente, un consumo informado. Yo no gasto por gastar, ¿correcto? Yo tengo que gastar o tengo que consumir siendo consciente de que estoy comprando al mejor precio, a la mejor calidad, a la mejor posibilidad que tenga con mi ingreso, ¿sí? Yo no puedo comprar por comprar. Es más, cuando hablábamos ahorita de que yo cuando hago mi planeación financiera, que lo que estoy buscando, digamos, ahí es tomar las mejores decisiones en mis gastos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablábamos de un gasto como es, por ejemplo, el gasto de celular. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hago yo para saber que lo que yo necesito de verdad de consumo de un gasto en internet, por ejemplo, en la casa o en el celular, etcétera, o de la televisión, que hoy día, por ejemplo, hay muchos operadores que ofrecen servicios de televisión con internet, con telefonía local, etcétera, etcétera, a uno le ofrecen de todo. Eh, pero yo, ¿cómo hago para saber que lo que yo conscientemente, que es el anterior, lo necesito? Porque yo puedo decir, yo necesito el internet porque necesito que mi hijo estudie, necesito poderme por ahí inscribirme, digamos, a X cosa. Bueno, ya determiné que había una necesidad en ese sentido. Pero entonces ahora yo me tengo que informar. ¿Y informarse qué es? Poder comparar, poder decir qué me ofrece este otro operador, qué me ofrece este servicio y tomar la mejor decisión, que es decir, realmente lo que yo necesito para un servicio de internet, por decir algo, es este servicio. Con este está súper bien, es suficiente para lo que necesito y voy a tener un menor gasto en ese sentido. Entonces ya estoy tomando mejores decisiones porque ya estoy evaluando esos gastos y tomando las mejores decisiones, no lo que me ofrezcan, no lo que me digan que es lo mejor, porque todo lo que es lo mejor no es lo que yo necesito. ¿Mm? Lo que es lo mejor es lo que realmente yo necesito. Entonces, para eso yo debo informarme. Y por último, el consumo o gasto crítico. ¿Qué es qué? No dejarse llevar por la emoción. Nosotros somos muy dados a eso por una razón muy simple que seguramente ustedes lo han escuchado. A veces en muchas, inclusive en la misma televisión o de otras personas, etcétera. Y es que nosotros
somos consumistas. ¿Y qué significa eso? Que a nosotros frecuentemente, sea por la radio, por la televisión, por las revistas, por el periódico, por el internet, por donde sea, nos están mandando una lluvia de publicidad que nos dice, que nos genera necesidades, pero que cuando yo soy consciente, que esa es la segunda ventana, yo puedo decir si realmente eso es lo que yo necesito o no, y no me dejo llevar por la emoción, porque cuando a uno lo bombardean con tantísima información por los medios de comunicación o por los mismos amigos, familiares, terceros, etcétera, que le empiezan a uno que uno empieza a escuchar y a decir, y que ellos dicen, no, no, es que el mejor es el servicio de tal, porque ese sí le ofrece a uno hartísimo, o mejor compre este porque este sí este sí es satelital, y la televisión es mejor y es no sé qué, ta, ta, ta. Entonces uno se deja llevar como por esas emociones y termina gastando. O termina pasando como estaban decía el video la semana pasada, que decía, termino, termino yo pasando por el centro comercial y comprando algo que nunca había pensado ni siquiera que lo necesitaba. Entonces me dejo llevar por esas emociones, o porque escucho, o porque me ofrecen en la publicidad una serie de cosas y a mí me da emoción, o sea, me gusta y yo quisiera tenerlos, ¿cierto? Ahora, una cosa es que usted quiera tenerlos, otra cosa es que usted las necesite, otra cosa es que sea lo mejor en cuanto a calidad y precio, y otra cosa es si es una necesidad que realmente está en el primer nivel. O sea, primer nivel esto es básico, esto es fundamental para mí. Entonces, es importante que nosotros siempre tengamos esto, digamos, como en nuestro análisis de nuestros gastos, porque muchas veces nosotros gastamos por gastar en el sentido de que pues eso como que no es tan costoso, y entonces que son 20.000 pesos o que son 30.000 pesos mensuales, eso no es mucho, pero así mismo yo voy pasando por cada uno de los gasticos y por ahí se me está yendo ese ingreso. Cuando yo haga mi presupuesto y sea suficientemente crítico, digamos, con las cifras que estoy llevando ahí y por donde estoy gastando, seguramente ahí es donde, como algo que veíamos la semana pasada, que decíamos, es ese algo que, por ejemplo, que yo gasté y después me generó como un pequeño remordimiento de decir, yo no me hubiera gastado esa plata en esto, porque a la hora, la verdad, pues yo como que no lo necesitaba y ahora necesito la plata para completar para el semestre o para el viaje del hijo a la gira en fútbol. Entonces realmente como que, si yo no me hubiera gastado esa plata, y a todos nos pasa, o sea, a todos nos pasa. Pero cuando, digamos, nosotros llegamos a ese tipo de pensamiento de que, ¿por qué yo me gasté la plata? ¿Por qué hice esto? Hombre, yo no me hubiera gastado esta plata. Seguramente me dejé llevar primero por la emoción, ¿sí? Me dejé llevar por esas ganas de acceder a algo ahí que en determinado momento se me generó como esa necesidad, pero no fui lo suficientemente consciente y no fui lo suficientemente informado para tomar la mejor decisión. No sé si tengan preguntas sobre eso o quieran, digamos, alguien hacer algún comentario respecto a lo que es este tipo de gastos, porque esto es fundamental para nosotros, meternos en lo que es la educación financiera, meternos en lo que es las finanzas personales, ¿sí? Eh, fíjense que es algo que es muy sencillo, fíjense que es algo muy del día a día, pero que lo que en esencia va a generarnos es que nosotros de alguna manera algo nos quede en nuestra mente para decir, oiga, venga, yo alguna vez escuché que pues uno debe como que, pero no me dejo llevar tanto por la emoción, o si es un gasto que realmente necesito hacer, pues entonces como que voy a pedir voy a mirar con otro operador, o voy a mirar esto, a ver si realmente aquí en este otro supermercado como que está más barato el mercado, así en infinidad de cosas de las que en mi día a día me llevan como gasto, yo puedo hacer este tipo de análisis. ¿Preguntas? ¿Alguien? Bueno, muy bien. Ahora, las deudas. Hay que repetir sobre esto. ¿Por qué? Porque es que es fundamental, ¿sí? Fundamental. Siempre lo hemos hablado hasta el momento y volvemos a repetirlo. Y es objetivos reales para tener deuda. Nunca, nunca tomen
deudas por emoción, porque es que es tan fácil, no me piden sino la fotocopia de la cédula y me prestan 1, 5, 10, 20, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando eso es tan fácil, tengan en cuenta una cosa fundamental. Para quien presta el dinero, ese es su negocio, ese es su fuente de ingreso. Él vive de eso, prestar dinero, sea banco, sea tercero, sea el que sea, porque él va a cobrar un interés, ¿correcto? Y ese interés es el ingreso que él tiene para sustentar su vida. Ese es su negocio. Así como yo trabajo y me pagan un salario, ese es mi ingreso. Él presta el dinero, recibe unos intereses, ese es su ingreso. Porque la base, o sea, lo que le prestan a uno, ese es su activo. ¿Sí? Entonces él coge ese activo y se lo presta a usted. Entonces, cuando tengan en cuenta esto, cuando eso es tan fácil, o sea, cuando a uno le dicen, venga, no es sino que venga aquí y traiga la cartera porque se doy inclusive en efectivo toda la plata que necesite. Detrás de eso hay un análisis de riesgo y generalmente cuando eso se da, o sea, cuando una entidad financiera, por ejemplo, o un tercero prestamista le dice, usted venga, yo le presto lo que usted necesite, no hay ningún problema, venga, pim, pim, chao. Eso tiene un análisis de riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Que ante la facilidad yo le cobro a usted más caro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a pagar más intereses. Cuando las deudas son a más largo plazo, yo termino pagando 2, 3, 4 veces lo que me prestaron. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo fundamental? Que haya un objetivo real. ¿Qué es lo que yo debo hacer? ¿Por qué voy a necesitar una deuda? Y si yo necesito adquirir esa deuda, ¿en qué proporción? O sea, cuando digo qué proporción es, ¿necesito el 100% o necesito el 50% porque yo tengo ahorrado el otro 50%? ¿Cómo sé eso? Pues cuando ya me ordené, ya planeé mis finanzas personales, ¿cierto? Ya sé con cuánto dinero cuento, ¿cierto? Ya sé qué tengo ahorrado y ya sé cuánto necesito endeudarme porque tengo un proyecto específico que necesito desarrollar. Es un proyecto de inversión. Acordémonos siempre que vaya a adquirir una deuda es para inversión. Por eso ahí hay una pregunta, ¿es para inversión o para consumo? ¿Usted qué quiere hacer con esa plata? No, me la quiero gastar, me quiero ir de vacaciones y eso es consumo. ¿Mm? Muchos dirán, ah, no, pero es que irse de vacaciones es bueno porque es para la familia y es para... Claro, de acuerdo. Pero para gastar yo en vacaciones, que es un dinero que es simplemente para disfrutarlo, yo preferiría que la deuda que tuviera que adquirir fuera poquita porque ya hice un ahorro o hice un plan de ahorro para que en el próximo diciembre nos vayamos de paseo. Entonces yo hago un plan y lo que ya vaya a necesitar pues es muy poquito y yo ya sé cómo lo puedo administrar dentro de mis gastos para poderlo pagar rápidamente. Eso es diferente. Pero es diferente que yo llegue y diga, no, présteme estos 10 millones y con esto nos vamos a ir de rumba, y nos vamos de viaje y en vacaciones y muy chévere, porque finalmente lo tienes que pagar. Entonces, no te va a quedar, sino pues sí, el placer de haber estado, de haber disfrutado, pero no te generó nada y sí tienes que pagarlo. Entonces no quiere decir que entonces que las vacaciones sean malas o que no las pueda tener. No, lo que yo debo es planearlas. Debo planear bien y debo saber hasta dónde puedo conseguir una muy buena porción o una buena parte o el total y nos vamos de vacaciones. Pero las deudas en el fondo, o sea, las deudas realmente yo debería adquirirlas para inversión. Las deudas no deben ser para consumo. Las deudas son para inversión. Eh, las deudas van a ser parte de mi presupuesto siempre. Entonces, antes de adquirir una deuda, yo debo saber si tengo cómo pagarla. Si a mí, por ejemplo, me dicen, no, es que yo le presto a usted a 2 años, tranquilo, no, eso no me la tiene que devolver, sino mensualmente, deme en 3 años, en 5 años, en 10 años, ¿sí? Si volteamos el tema, si uno fuera el que prestara la plata y yo se las presto a ustedes y le digo, páguemela en 10 años, ¿qué quiere decir eso? Que yo estoy asegurando un ingreso mensualmente por 10 años. Entonces ese es mi negocio, ¿correcto?
Pero si lo volteamos para nosotros, para nuestras finanzas, y a mí me dicen, páguemelo en 5 años, quiere decir que yo me tengo que llevar a mi presupuesto mensual de gastos 5 años de ese gasto. Entonces yo tendría que decir, al analizar esa deuda, yo tendría que decir es, ¿en cuánto tiempo yo la podría pagar? A mí me pueden decir que en 5 años, pero realmente yo se la voy a pagar en 1 año, en 2 años. Entonces yo voy a hacer un plan dentro de mi presupuesto que puedo cubrir hoy día, ¿cierto? Que puedo hacerlo, pero que lo voy a hacer de la manera más rápida posible para liberarme de eso. ¿Mm? Entonces, ahí ya el pensamiento empieza a ser diferente. Eh, entonces, no olvidemos esta parte, no olvidemos que las deudas deben tener un objetivo real y que ese objetivo real debe estar atado es a un proyecto de inversión, a algo específico que me va a generar a mí un fruto. Si ustedes dicen, por ejemplo, y entiendo que en el tema de sus hijos, así como mi hijo que les contaba la semana pasada, que también es futbolista, eh, muchas veces hay que ir a presentarse a otra ciudad o hay que ir a un torneo, etcétera. Y que pues finalmente si uno los está apoyando, digamos, en ese sentido, entonces uno dice, bueno, yo tengo que hacer un plan porque es que yo tengo que llegar a que cuando sea ese viaje que al hijo le están diciendo, por decir algo, mire, el torneo es en marzo del año entrante. Ese torneo es importante, para su profesión. Ahí estoy haciendo una inversión porque estoy ayudándole a forjar ese futuro como profesional en fútbol al hijo. Entonces, si yo hago un plan de ahorro para eso, seguramente lo que vaya a necesitar va a ser poco. Pero es diferente que llegue el momento del viaje o del torneo o de ir a presentarse a un club X, estamos en Cali o estamos en Palmira o estamos en Tuluá o estamos en, bueno, donde estemos, y resulta que eso es en Barranquilla o peor aún, es en otro país. Entonces me vale más. Y llega ese momento y digo yo, pero es que no tenemos un peso, o sea, ¿cómo hacemos para ir? Entonces decimos, ay, no, entonces no podemos ir. No, no se puede porque es que nunca, no, eso es muy caro y no se puede. Entonces, eso no suele suceder. Pero eso no suele suceder, ¿por qué? Porque yo no he hecho un plan. Y si yo digo, bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Cuántos meses tengo? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto necesitaría de deuda? Entonces hay un objetivo específico que es una inversión y esa deuda ya sé que la voy a poder pagar de esta manera. Me quedaría faltando el 30%, me quedaría faltando el 50%, no sé. Pero ya hice un plan yo de ahorro, ya evalué todos mis gastos y reduje mis gastos de alguna manera y finalmente yo ya puedo empezar a hacer esos planes para esas inversiones que van a ser el futuro de nuestros hijos o inversiones que son para el bienestar de la familia, por ejemplo, en la casa. Eso, por favor. Entonces, es otro aspecto. Ya hemos pasado, digamos, acá por el análisis que tenemos que hacer de los gastos, porque finalmente recordemos nuevamente, y es todo lo que estamos hablando hoy, sea gastos o sea deudas y que tengo que pagarlas y demás, ¿de dónde va a salir todo ese dinero? Va a salir del ingreso que yo tenga. Entonces, debo empezar a tener en mi mente, en el caso de un manejo de finanzas personales individual, por ejemplo, cualquiera de los muchachos que está asistiendo, digamos, a estos talleres que dice, yo ya tengo un ingreso porque yo hago estos trabajos y demás, entonces yo ya debo empezar a pensar de esa manera, porque es que entonces yo digo, no, eso es para después, eso es cuando yo ya tenga un contrato, eso es para cuando yo gane harto, eso es para cuando no sé, no, yo ya tengo que meter como ese chip dentro de mi cabeza para decir, ya de lo que yo tengo, ya tengo que empezar a distribuir estos gastos de alguna mejor manera, ¿cierto? Para mi futuro. Yo voy a contribuirle a mi mamá y a mi papá porque yo quiero hacer esa gira o quiero ir a presentarme a tal ciudad y entonces yo de aquí puedo sacar tanto que es mío y ya lo distribuyo, digamos, aquí como un ahorro para que cuando llegue ese momento yo ya voy a tener y le voy a ayudar a mi papá, a mi mamá con este pedazo que yo también estoy consiguiendo acá como un ahorro de mi ingreso. Pero yo ya debo empezar a hacerlo, porque no es para, si ya tengo, digamos, 15 años, y yo digo, no, eso es para cuando yo tenga 20 y tenga un contrato, y ahí sí ya me pongo a hacer este tema que me están explicando. No, no, no.
No, porque es que estos son hábitos de vida. Acordémonos de una cosa que hablábamos la semana pasada y es que hay un proyecto de vida y ese proyecto de vida que nosotros desarrollamos durante toda nuestra existencia siempre va a estar atado al tema financiero, porque de alguna manera yo tengo que, primero, pues comer, entonces, pues tengo que ganar algo pues para comprar el mercado, pero siempre va, el tema financiero siempre va a estar atado a mi vida. Entonces, yo lo que tengo que hacer que con mis finanzas personales, administrar esas finanzas, administrar mis gastos. Entonces, desde que empiece a tener ese entendimiento, así un muchacho hoy día tenga 15 años, pero y, no diga, y me diga, por ejemplo, no, es que yo no tengo ingresos, entonces ¿yo qué hago? Digo, no, bien, es que de pronto su papá o su mamá le regalaron o le dan para sus buses y para su comida y su refrigerio, lo que sea, le dan una plata semanalmente. Ya usted tiene que empezar a administrarla, porque si usted coge ese dinero y dice, ay, no, venga, que está chévere, me voy con los amigos, hacemos esto, y yo no tengo plata, el resto de las veces no alcancé a llegar al entreno porque me tocó a pie, o no tuve refrigerio porque como me lo gasté todo allá con los amigos y demás, entonces ahí ya empieza la administración de mis finanzas personales. Entonces yo tengo que empezar a tener en mi mente conceptos de este estilo, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasa con las deudas? Hay una serie de cosas que a nosotros siempre se nos presentan. Ahorita vamos a hablar de esto con lo que arranco aquí, que dice, ojo con los gastos hormiga, porque todo el mundo dirá, bueno, ¿y esa vaina qué será? Pero entonces, bueno, ahorita lo vamos a ver. Pero generalmente, ¿por qué las deudas se crecen? ¿Sí? Por qué yo, no, ahora otro, debo más, debo más? Porque generalmente yo no tengo un presupuesto. Yo no sé qué es lo que, por dónde es que gasto. Entonces, cuando yo no tengo eso organizado, acordémonos, y vuelvo y insisto, que para las finanzas yo tengo que ser ordenado. Y tengo que ser honesto conmigo mismo. Yo no puedo decir, ay, no, yo no voy a poner aquí entre mi presupuesto que yo me gasto esto saliendo allá con los amigos. No, no, no. Tengo que mirar realmente en todo lo que yo gasto, porque es que todo viene del mismo, todo se va con el mismo ingreso. Entonces, si yo no tengo un orden, digamos, en eso y no sé, presupuesto realmente es saber en qué gasto. ¿Sí? Que a veces cuando vemos el término, tenemos que hacer un presupuesto, y eso cómo se hará, y eso es terrible. No, no, no. O sea, presupuesto es saber en qué lo voy a gastar. Por eso las deudas, por eso las deudas se crecen. Las deudas no me dejan reducir mis gastos, porque cada vez que tengo deudas, entonces no me alcanza para los otros gastos, entonces yo cómo los reduzco, o sea, me empiezo como a llenar de cosas que no me permiten hacer la evaluación de lo que realmente es importante. Entonces yo tengo ¿qué es lo importante? Lo importante es que tengo que analizar mis gastos y reducirlos de alguna manera. O sea, ser consciente y crítico con esos gastos, que era lo que veíamos en las primeras ventanas que veíamos. Eh, las deudas no me dejan tener fondos de reserva, porque como me toca pagarlas, entonces no, miércoles, ahora pues, ¿y cómo digo que yo iba a ahorrar esta platica si ahorita me toca ir al banco a pagar? Entonces no me va a dejar. No me deja tener gastos imprevistos, ¿cierto? Eh, no me deja hacer los análisis de los ingresos y los gastos como quisiera, ¿cierto? Hay una cosa importante. Yo no puedo cubrir deudas con deudas. Entonces, como este señor me prestó y entonces ahora le digo a este otro y entonces con la plata que este me presta, entonces yo le pago a este y entonces al final voy al banco y le digo que me presten y le pago a los dos y finalmente entonces estoy pagando. Entonces se van creciendo las deudas, ¿cierto? Eh, prorrogar deudas es lo más malo que exista, porque es como alargar la agonía, ¿cierto? Del problema. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Y muchas veces ustedes lo escuchan. Entonces, muchas veces el banco llega y le dice, oiga, venga, usted tenía un crédito que era a 3 años, ¿cierto? Pero usted ya lleva 2 años pagando. ¿Sabe qué? Le voy a dar más plata, porque usted es muy buen cliente, porque usted es muy puntual, porque usted es chévere, ta. Y entonces uno llega y dice, uy, sí, como que sí, chévere, ¿sí? Me van a prestar más, no hay un objetivo real. Entonces llegan y me dicen, listo, entonces ahora le presto más plata y a otros 3 años si quiere, no hay ningún problema. Entonces, cuando ya me quedaba realmente un año para terminar esa deuda,
ahora la extendí 2 años más. En total, 3 nuevos años pagando una nueva cuota, una nueva cuota. Entonces, realmente eso me lleva a que, ¿y cuando voy a salir? No, otra vez eso y otra vez y yo pague y pague y pague. Pero cuando tomamos ese tipo de decisiones no lo pensamos porque lo vemos fácil, porque nos agrada y nos llenamos de emoción de que nos van a dar más plata por otro tiempo y entonces yo termino pagando lo mismo y me dan esta plata y entonces, ¿sí? Eh, no es conveniente hacer eso, ¿correcto? Eh, no es conveniente coger los ahorros que yo tengo para pagar los préstamos, porque es que los ahorros, si yo soy ordenado y hice bien mi presupuesto, los ahorros son para las inversiones y las inversiones son eh, para, para las cosas importantes que debemos hacer. Ahora, si el ahorro que yo tenía esa destinación de finalmente adelantar y terminar más rápido el crédito, está muy bien, ¿sí? Pero lo que yo no puedo hacer es quedarme sin ahorros, porque es que como esos créditos yo no sabía para qué eran, pero finalmente con esto lo pago. Entonces, voy a salir de la deuda, pero me quedé también sin nada. Entonces, no es el objetivo, ¿correcto? Eh, ahora, por ejemplo, ahí dice, si las cuotas son superiores al 50% de mi ingreso, o sea, miércoles, estoy complicado. Analícenlo ustedes. O sea, y eso nos puede suceder porque nos ha sucedido, ¿sí? Y es que prácticamente cuando yo recibo mi salario o tengo mi ingreso por lo que yo haga como trabajo, prácticamente más de la mitad o la mitad se me va pagando la deuda. Entonces, tengo que hacer el resto de mis gastos, el resto de mis cosas, con el 50%. Entonces yo digo, y ahí empiezo a generar más deudas y demás. Entonces, yo debo tener mucho cuidado porque si yo llego a niveles muy altos, que era precisamente parte del ejercicio que quería que hicieran y que había quedado, digamos, como actividad de la semana pasada, y era saber, ¿será que yo tengo muchas deudas? Es algo ya muy personal. Entonces, es decir, miércoles, yo como que si tengo unas deudas muy altas. Entonces, yo quisiera como ordenarme, empezar a pagarlas diferente y de pronto irme librando de eso porque realmente a mí mi salario se me está yendo en pagarle al banco, pagarle al prestamista, etcétera. Entonces realmente eso como que no me deja hacer otras cosas. Eso es importante. Ahora, cuando hablábamos de gasto hormiga, y esto está muy atado a lo que, a lo que es aquí en esta primera imagen que veíamos con el gasto. ¿Qué es un gasto hormiga? El gasto hormiga es todo aquel gasto en el que nosotros incurrimos porque es pequeñito, porque es ahí como de paso, como que voy por la calle y me compré esto, ¿cierto? Que no necesitaba, pero como es barato, yo lo compro. ¿Y esto cuánto le costó? 20.000 pesos, 10.000 pesos, 15.000, 30.000. Eh, ¿Por qué generalmente incurrimos en este tipo de gastos hormiga? ¿Y por qué se llaman hormiga? Porque ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que una hormiguita es muy chiquita, ¿cierto? Cuando uno ve, digamos, una hormiguita por ahí, no estamos hablando de las hormigas grandes, ¿sí? Pero las hormigas negritas, esas chiquitas que uno ve. Entonces, uno ve una hormiguita y es un animalito como muy chiquito. Pero cuando uno ve que hay una cadena de hormigas, ¿cierto? Uno empieza a ver que hay muchísimas y ya se ve una franja negra, digamos, de hormiguitas que están en un trabajo porque ellas trabajan de esa manera. Pero ¿a qué se hace analogía, digamos, con esto, con la hormiga, con el gasto nuestro? Y es que cuando nosotros vemos un gasto que es muy chiquito, a nosotros no nos importa y gastamos. Pero si yo cojo ese gastico y le sumo el otro, 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 ese gasto chiquito, que muchas veces no es consciente, ¿cierto? Se me va volviendo un gasto importante. Y es cuando entonces yo muchas veces, y nos suele suceder a todos, es cuando nosotros decimos, pero ¿en qué me gasté la plata? Yo tenía 200.000 pesos, yo tenía 300, pero no sé, no, yo salí y entonces hicimos, no, ¿y en qué me gasté la plata? Y uno generalmente no se acuerda, porque como son cosas chiquitas, entonces uno como que no las tiene en la mente.
Y resulta que cuando yo las resumo, empezó a ser un gasto importante. Y ese gasto me complicó la vida, porque cuando ya tenía que hacer este pago o este gasto, perdón, que sí era necesario, que sí era importante, que sí debía hacer, ya me quedé sin la liquidez, sin el efectivo. ¿Por qué suele suceder muchas veces este gasto hormiga? Porque en vez de ahorrar en una parte en donde yo no pueda disponer como tan fácilmente de ese recurso, lo mantengo en efectivo, lo mantengo en el bolsillo. Y cuando uno escucha muchas veces eso, ¿no? Eso se le volvió plata a bolsillo. ¿Qué significa eso? Que por más de que usted la tuviera ahí, pues como es como tan fácil pagar o gastar, digamos, ahí rápidamente, y el gasto es como tan chiquito, no caigo en cuenta de ese gasto, y resulta que después sí se me vuelve un gasto importante que me perjudica dentro de mi presupuesto. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese gasto hormiga. ¿Y qué debe hacer uno para controlarlo? Uno lo que debe hacer es, al principio, anotar todo, ¿correcto? Entonces uno llega y dice, yo tenía, yo tenía 200.000 pesos, ya he hecho estos pagos y demás, ¿sí? Ah, pero hoy salí y resulta que había no sé, una cosa X, cualquier bobada que uno vea, digamos, o que uno, ay, se antojó. Entonces, no fui consciente, no fui crítico, etcétera, 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 ¿listo? Y entonces, ¿y cuánto le costó? 20.000. Entonces uno debe coger y decir, voy a anotar esto. Compré tal cosa, tal día. ¿Cuánto? 20.000. Compré después, pasé y me encontré con un amigo, hice esto, ¿cuánto gasté? 10.000. Etcétera, 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 etcétera. Entonces, al final, usted llega y dice, oiga, yo me gasté así, en platica de bolsillo, me he gastado tanto. Entonces usted puede empezar a analizar y usted puede decir, bueno, sí, pues es que realmente pues yo aquí sí salí, me encontré o llevé a tal, me encontré con tal persona o lo que sea y bueno, listo, sí, fui, bueno, gastamos esto y pagué tanto en el restaurante, en la panadería, etcétera, en la cafetería, lo que sea. Y dice, ah, bueno, pues que pues sí, eso era inesperado y todo. Ok, listo, ya. ¿Qué es lo importante? Lo importante no es que entonces diga, ay, no, pero entonces, o sea, que ahora uno no pudiera gastar en lo que uno quisiera. Por ejemplo, si me encontré con un amigo, me encontré con un familiar y nos fuimos para una panadería, a un restaurante y lo invité a almorzar, entonces no. Sí, claro que sí. Pero es que eso no debe estar metido dentro del gasto hormiga. Eso debería estar dentro de un valor que yo ya presupuesté y que yo sé que me puedo gastar, que me puedo gastar. Eso es diferente. Es que el gasto hormiga tiene una diferencia. Y es que como no está presupuestado en ninguna parte, yo gasté lo que no debía gastar. Entonces es diferente que yo en mi presupuesto, yo ya sepa que yo tengo 100.000 pesos que me puedo gastar porque ya hice los ahorros, porque ya hice todos los pagos, porque ya hice absolutamente todo, todo lo que necesito. Ya hice mis inversiones, ya pagué la universidad, ya hice el ahorro para el viaje, ya hice lo que quiero, ¿sí? Y me quedan 100.000 pesos. No los voy a comprometer en un ahorro porque ya tengo mi cuota de ahorro, porque etcétera, etcétera, etcétera. ¿Yo me los puedo gastar? Claro que me los puede gastar porque finalmente no es su ingreso, pero ese concepto ya es diferente. Y ahí ya no me afecta ningún gasto, ahí ya no me afecta mi presupuesto. Entonces ahí ya yo puedo incurrir en ese gasto. Ahora, ¿dónde está, digamos, como la clave del asunto? Es que ese gastico chiquito que yo vaya a hacer no me comprometa ningún gasto ni ninguna inversión que yo tenga que hacer. De resto, pues no lo debo hacer. Porque si nos devolvemos acá, a esta partecita, ¿cierto? Yo tengo que ser crítico. No me puedo dejar llevar por la emoción, que eso tan barato y etcétera, etcétera, etcétera. No, porque si yo con ese gastico y más ese otro gastico y más ese otro y más ese otro y más ese otro, que son los gasticos hormiga, comprometí los gastos realmente en los que debo incurrir, ahí ya perdí el control de mis finanzas, ¿correcto? Entonces, es ese cambio, digamos, a veces de mentalidad que nosotros tenemos que hacer sobre el manejo que hacemos de nuestro dinero. Porque, ¿qué suele suceder si yo comprometí un gasto ahí?
según mi presupuesto con estos gasticos hormiga, que puedo incurrir en una deuda, porque como esto tengo que hacerlo, como tengo que pagarle la cuota al préstamo, o como tengo que pagar la cuota del viaje, o porque tengo que hacer cualquier cosa que tenga que hacer, ¿cierto? De todos mis gastos, y ya no tengo, entonces, ¿cómo hago para solucionarlo? Generalmente lo que uno acude es alguien présteme. Y eso se convirtió en una deuda. Y fíjense ustedes que ahí se convirtió fácilmente en una deuda sin un objetivo real. Entonces, fue una deuda que después se me va a crecer porque seguramente si ya comprometí otra cosa, entonces después para poder cubrir este y poderle pagar nuevamente a este otro que me prestó para pagar esto que me faltaba de la quincena o el salario pasado, entonces ahí empiezo a tener malos manejos, mala administración de mis finanzas. Ese es el tema de las deudas. Finalmente, hay un punto y es los ingresos extra. Hay una cosa que es bien importante. Hemos hablado mucho y hemos repetido mucho el tema del presupuesto, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, vamos a hacer esto y estos son mis ingresos y estos son mis gastos y demás. Y muchas veces uno dice, no, pero, no, definitivamente no me alcanza. O sea, yo hago todas mis cuentas muy bien, lo controlo muy bien todos mis gastos, hice el presupuesto como me dijeron, no me gasto en gasticos chiquitos por ahí que se me convierten en gastos hormiga, no comprometo estos gastos con este efectivo que tengo aquí, ahorro, digamos, en una cuenta para que no la tenga como la disponibilidad de ese efectivo y me lo termine gastando. O sea, hago muy bien, digamos, las cosas, pero finalmente yo digo, no, pero finalmente no me alcanza. Bueno, ahí volvemos a este primer punto, ¿no? Este primer punto que hablábamos acá, que es poder adquisitivo consciente. O sea, pues si hay algo que no me alcance y que no puedo dentro de mi presupuesto, pues primero que todo yo tengo que ser consciente de que si no lo puedo hacer, pues no lo puedo hacer porque no tengo cómo. Ya hice todo lo que yo podía hacer, todo lo humanamente posible en una buena administración de mis finanzas personales lo hice, pero si no se puede, no se puede. Y entonces, por ejemplo, muchas veces a los hijos cuando ellos se meten en este tema y empiezan a entender este tema de las finanzas y empiezan a lo que hablamos ahorita, que así tenga 13, 15 años, 14, bueno, etcétera, pero empiezan a entender esto, también empiezan a entender que, por ejemplo, los papás, por ejemplo, muchas veces tienen que hacer muchos esfuerzos y muchos sacrificios para poder cumplir con todas esas serie de obligaciones, que no es simplemente poner la mano y decir, no, pues sentiría prestado o algo, porque es que yo necesito hacer esto. Bueno, o sea, tenemos que ser conscientes a nivel de finanza personal y a nivel de finanza familiar, en que lo más importante de aquí es saber administrar ese dinero, ese ingreso, y y ser consciente, cuando no se puede, pues no se puede. Pero ¿a qué lo obliga a uno ese ser consciente? El ser consciente nos obliga a esto. Necesitamos otra entrada, dice uno, necesitamos otro ingreso porque así no podemos. Entonces necesito buscar, no sé, un mejor trabajo, eso son alternativas. No sé, de pronto el hijo es emprendedor y dice, venga, yo voy a hacer esto y voy a vender esto los fines de semana, y de aquí al colaboro. Entonces, bueno, yo voy a también, digamos, estoy haciendo esto los fines de semana o puedo hacer, o vendo tales cosas la universidad, en el colegio, bueno, etcétera. Bueno, yo no sé, todas las cosas que puedan surgir, digamos, pero con un objetivo y ese objetivo es decir, contribuyo con esto para que se pueda llevar a cabo, por ejemplo, este proyecto que tenemos, que es que en 6 meses pueda ir de un viaje con el equipo al exterior, porque es una oportunidad para yo poder ser futbolista profesional. Entonces, ok, listo, bien. Entonces eso nos lleva a pensar en eso, a pensar en que si necesitamos un ingreso extra, porque somos ya muy conscientes, porque somos muy ordenados y organizados con nuestras finanzas, pues hay que mirar. Y si ya definitivamente no, ya no, pues hay que ser conscientes de que uno puede hasta donde ese ingreso le da, y si no se puede, pues no se puede, y ya. Todos quisiéramos tener muchas cosas, pero precisamente el consumo que veíamos ahí también nos lleva a que las emociones pues no deben estar por encima de lo que es la realidad. Entonces, yo quisiera tener un Mercedes-Benz último modelo, pero pues si en estos momentos no puedo. Bueno, si lo quiere tener, bueno, listo, pues entonces mire a ver cómo trabaja más y consigue más dinero y finalmente puede acceder a eso que usted quiere.
Pero distinto sería que, pues yo puedo llegar ahorita a un concesionario y decir, oiga, este carro no sé qué, y yo tengo 10 millones, ¿y cuánto vale? No, vale 100, el resto se lo prestan, tranquilo, y llévese el carro de una vez si quiere. Entonces uno se va con esa emoción y listo, pero eso me va a comprometer mi patrimonio, porque resulta que eso voy a quedar debiendo más de lo que tengo, que es lo que hemos visto, digamos, en términos generales. Entonces es una buena enseñanza el hecho de que nosotros en algún momento, digamos, vamos a necesitar un ingreso mayor o seamos suficientemente conscientes de que podemos hasta aquí y no podemos más. O sea, tenemos que mirar de alguna u otra manera. Yo veo, digamos, por ejemplo, en el caso de ustedes, y he conocido, digamos, pues por el profe, las cosas que me cuenta, que hacen y demás, así como por ejemplo ahorita cuando nos saludamos, que me estaba diciendo que le había ido bien en la actividad y por ahí veo que hacen que el bingo, que hacen que una rifa, que hacen no sé qué, ahí que se está buscando ese ingreso extra. Estamos mirando de alguna manera cómo conseguimos algo más para poder llegar a cumplir esas metas que nos hemos trazado, que ese plan ¿el plan cuál es? El plan es, hagamos la rifa, hagamos tal cosa, hagamos un bazar, hagamos etcétera. ¿Con qué meta? Con la meta de poder hacer este viaje, con la meta de poder hacer X cosa. Eso mismo nosotros lo podemos hacer en nuestras finanzas personales. Entonces, puede ser una iniciativa, digamos, en el sentido de que si ya este análisis, esta revisión de lo que yo he hecho me da para pensar en eso, es importante que también lo pensemos y lo desarrollemos. Eso es lo que significa, digamos, lo que es el ingreso extra. Ahora, vamos a terminar con esto, que son dos diapositivas que quiero que queden, digamos, muy en la mente de ustedes. Uno que es, bueno, son los principios generales de las finanzas personales. Dijimos que las finanzas personales es administrar mis ingresos, administrarlos en esos gastos. Entonces, ¿yo qué debo tener para una buena administración? Para una buena administración de mis finanzas personales. No acumular deudas. Ese es un principio. No voy a hacer eso. O sea, no voy a incurrir en eso. Tengo que empezar a meterme en mi cabeza. No debo empezar a hacer eso. ¿Cierto? Las deudas se deben adquirir con un objetivo real. Si no, no las adquiero. Debo modificar los hábitos de gasto. Entonces, tengo que ser consciente, tengo que ser crítico, no me voy a dejar llevar por esa emoción, etcétera. Entonces, eso es importante. No voy a acumular deudas. Voy a modificar los hábitos de gasto. No voy a gastar y gastar y gastar sin pensar en qué es lo que estoy gastando. No, vamos a hacer eso. ¿En dónde hago eso? En un presupuesto. Estos son unos principios fundamentales. Fíjense ustedes que aquí no hay nada extraordinario, no hay una ciencia avanzada, nada. Es una cosa que yo debo guardar para mí. No voy a acumular deudas, voy a modificar mis hábitos de gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a evaluar mis gastos, voy a mirar qué es realmente lo que necesito y en qué debo gastar, y eso lo meto dentro de un presupuesto. Yo tengo un ingreso y hago esto. Hago un presupuesto para saber en qué me gasto la plata. Son los principios rectores de una buena administración de la finanza personal. ¿Qué es el plan? No pedir prestado más de lo que yo pueda pagar. Nunca se vayan a esas deudas fáciles porque se las ofrecen con solo la foto de la cédula. No se metan en eso si no hay objetivos reales. No se metan en deudas que realmente no estén dentro de ese presupuesto que yo puedo pagar. Porque las deudas se adquieren, pero cuando se adquieren, me obligo a pagarlas. Ya no hay escapatoria. Entonces yo tengo que ser consciente de eso. Son principios rectores. Acuérdense, no acumulo deudas, modifico el hábito de gasto. ¿Qué quiere decir eso? Que en mi plan yo no pido más de lo que yo pueda hacer. ¿Qué, qué hay como objetivo en esos principios rectores? Que yo debo ahorrar. Ese es el principio rector de mis finanzas personales. Yo debo ahorrar. Ahorrar para invertir o ahorrar para cualquier emergencia que se me presente. Ese ahorro que yo tengo me debe servir para esas situaciones cuando uno dice, ¿y ahora de dónde saco la plata? ¿Sí? Ahora se me presentó, ¿y ahora qué hago?
¿sí? Ahí debo yo tener, si he hecho una buena administración de mis finanzas, seguramente algo puedo tener ahí. Que sea más o menos, no importa, pero que haya esa cultura, esa disciplina de que yo debo buscar con mi plan de finanzas personales lograr ahorrar. Y aquí hay un puntico, aquí me queda ya, aquí me queda una cosita que es muy importante, que la vamos a seguir revisando en los próximos talleres, y es la bola de nieve. ¿Qué es la bola de nieve? La bola de nieve es, si yo actualmente, y por eso les decía que que hubiera sido muy bueno, digamos, o que lo hagan a partir de ahora, ya con lo que hemos visto hoy, el saber cuántas deudas tengo, no para flagelarnos, no para castigarnos, no, porque ya las adquirimos, ya se adquirieron, pero lo que yo sí puedo hacer es, ¿cómo voy a salir de esas deudas? Entonces yo hago un plan en mi presupuesto de empezar a evacuar, a salir de esas deudas, y generalmente uno lo que hace es que empieza a salir de las deudas pequeñas. Uno no sale de las grandes porque no tiene cómo salir de las grandes, ¿cierto? Pero yo sí puedo empezar a salir de las pequeñas. Pero cuando yo salgo de las pequeñas, esos excedentes que me quedan, porque ya no tengo que pagarle a este señor estos 50.000 o a este banco estos 50.000, etcétera, 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 pongan la cifra que ustedes quieran, pero digamos esos créditos pequeñitos. Entonces, cuando yo libero esa parte, eso lo voy a utilizar para abonarle más a esa deuda grande. Entonces ya me estoy trazando un plan para que las más grandes no me duren los 5 años que tienen trazados, sino que ya la pueda reducir a 4. Y si ya llevo 2 pagando, entonces no me faltan 3, sino me faltan 2. Y si puedo hacer algo más, pues entonces ya no me quedan 2, sino me queda 1. Y voy a lograr salir de esa situación que me agobia dentro de mi plan de gastos periódicos que yo tengo. Entonces yo necesito salir de eso. Entonces hay esos principios rectores que son estos 6 que deben ustedes empezar a tener muy presentes, que deben tener y registrar en el día a día para que les funcione una adecuada administración de las finanzas. Y acuérdense, así estemos muy jóvenes, así tengamos 14 años, si yo empiezo a tener en mi mente este tipo de cosas, seguramente cuando ya empiece a tener un ingreso superior o cuando ya llegue a un contrato con un equipo, etcétera, etcétera, seguramente voy a poder administrar muy bien mi dinero y seguramente voy a poder desarrollar una carrera deportiva buena, ¿cierto? Y tener para que cuando termine esa carrera deportiva, seguramente tener unas bases de administración de mis finanzas juicioso que me permitan continuar con un proyecto de vida de ahí en adelante. Y no que sea que durante todo este tiempo lo único que acumulé fue deudas y ahora no sé cómo pagarlas. Entonces, es bien importante que tengamos esto en nuestra mente. Ahora, ya hasta aquí llega el tema de lo que íbamos a mirar. Voy a dejar de compartir acá. A mirar en este taller. ¿Qué viene que es importante ahora? Y es, vamos a empezar a hacer un presupuesto. Entonces, ¿qué tarea queda adicional a lo que habíamos hecho la vez pasada de saber qué teníamos y qué debíamos? Entonces queda una tarea y es decir, ¿cuáles son mis ingresos y qué gastos yo tengo? Empiecen, por favor, en una hoja o lo que sea, en el computador, donde para ustedes sea más fácil. Pero empiecen a trazar, por favor, ese norte, esa actividad, que es decir, ¿yo qué gastos tengo? ¿Sí? Los ingresos es más fácil, los gastos empiezan a ser complejos, porque cuando yo empiezo a mirar en qué gasto, entonces a veces me sorprendo de que todo eso yo gasto, con razón, ¿sí? Voy a colocar para terminar, para que les dé una guía, voy a colocar aquí un pequeño ejemplo
de lo que ustedes pueden empezar a tener en mente, ¿sí? Y vamos a llegar seguramente a, a poder tener un presupuesto muy bien armadito. Esto lo vamos a trabajar mucho más en el siguiente taller, pero para que cuando lleguemos a este siguiente taller, ustedes lleguen con unas luces. No es para que, vuelvo y les digo, no es para que me lo pasen a mí, y entonces yo llegue y diga, ah, mire, entonces fulano de tal se gasta mucho en esto y en esto, en esto. No, 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 no. Es para que cada uno pueda hacer su tarea y pueda empezar a organizar esas finanzas personales. Entonces, fíjense ustedes que, por ejemplo, aquí hay, por ejemplo, ¿qué son ingresos? Pues pueden ser salarios, pueden ser otros ingresos, pueden ser arriendos, pueden ser lo que ustedes tengan de ingreso. Ah, yo me gano esta plata por esto y me gano esto. Esta me la gano cada 15 días, esta me la gano al mes, etcétera, etcétera. Yo, bueno, esto es lo que yo recibo de ingreso. Y en gastos, yo tengo muchos. Yo tengo muchos. Entonces, por ejemplo, fíjense, aquí vamos a hacer un barrido así rapidito. Arriendos, por ejemplo, pago administraciones, pago servicios públicos, pago agua, luz, teléfono, internet, televisión, celulares, pago mercado, pago, si tengo mascotas, tengo que comprarle comida o llevarlo al veterinario, pago transporte porque cojo bus o tengo una moto y tengo que echarle gasolina, pago salud porque tengo que pagar una cuota para la EPS, o bueno, eso ya me la descuentan a mí en el trabajo, pero no me la descuentan. Yo para poder tener la EPS tengo que pagar esta cuota, listo, tengo que pagar eso. Pago gastos financieros que son las deudas que tengo, pago todo eso, pago, tengo que vestirme, entonces estoy pagando algo de eso, ¿no? Bueno, en fin, fíjense ustedes que hay muchos, muchos, muchos gastos. ¿Qué es lo que buscamos en esto? Lo que buscamos en esto realmente es que uno llegue y diga, bueno, yo tengo un ingreso de X plata y tengo que gastarme tanta plata mensualmente. Mi ingreso mensualmente es tanto y mis gastos mensualmente son tanto. Ah, ok. Entonces, empiecen por favor a trabajar en eso, ¿cierto? Para poder llegar a construir ese presupuesto, ese presupuesto al que queremos llegar. No ocultemos para nosotros mismos nada de lo que nos gastamos, porque es que la idea es poder hacerlo bien hecho. ¿Mm? Y para hacerlo bien hecho yo tengo que meter todo lo que yo me gasto, todo. Ah, que tengo que pagar la cuota del fútbol, que tengo que pagar lo que quiera. ¿Mm? Entonces, eso queda como actividad. No olviden, por favor, hacer la actividad de saber si, por ejemplo, tienen muchas deudas y porque vamos también a decir, listo, nos vamos a trazar un plan dentro de ese presupuesto para salir de esas deudas, pero también vamos a trazar un plan con el presupuesto y es hacer lo que vimos en el taller, que es hacerle un seguimiento, hacer una evaluación de esos gastos y tomar las mejores decisiones de si esos gastos yo puedo ahorrar algo. Llegamos hasta aquí, no sé si tengan preguntas. Ahí me pasé unos minuticos más, pero es que el tema era hoy bastante importante para que repasáramos y para que nos empecemos a meter en el tema del presupuesto. Y no lleguemos al siguiente taller a hablar del presupuesto y digamos, ay, pero ¿qué era eso? Entonces, no, empecemos nosotros también como a preocuparnos por poder empezar como a decir, bueno, yo gasto en esto, gasto en esto, gasto en esto, gasto en esto, ta, 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 y ahí vamos seguramente siendo más productivos en esa organización que queremos que se tenga dentro de nuestras finanzas personales. No sé si tengan alguna pregunta, quieran compartir algo, y si no, pues aquí ya llegamos hasta este punto el día de hoy.